Respira. Siente. Vive. Vive al natural. Living al natural. Living al natural, un espacio para cuidarte, aprender y vivir mejor. Living al natural es un programa de Medical Living Hope IPS, transformando vidas, transformando tu salud. Hola a todos, bienvenidos en esta mañana para todos ustedes que están conectados con nosotros en Living al Natural desde la IPS Medical Living Hub. Soy Andrés Molina, que nos está saludando a esta hora del día, hoy miércoles 24 de septiembre. Ya en este momento ya está saliendo el sol en la ciudad de Santiago de Cali. Si usted está por salir en su casa, lleve su sombrillita porque el sol está pegando fuerte. Póngase algo de bloqueador solar en lo posible, sí, en los brazos, en el rostro, porque tenemos que cuidarnos y recuerde que también de eso hablamos en Medical Living Hub desde la prevención. Así que es muy importante siempre tener cuidado con nuestra salud. Es mejor prevenir que lamentar. Estamos en la calle 25, número 482, en la ciudad de Santiago de Cali. Usted puede venir, visitarnos y por supuesto hacer uso de todos los servicios que tenemos para ustedes. Clínica de heridas, medicina general, psicología, fisioterapia y por supuesto este mes que tenemos unos valores especiales, unos descuentos especiales en nuestra zona de spa, en especial los masajes en pareja. Así que recuerde llamar al 313-5044-993. 313-5044-993 es el número de la IPS Medical Living Hub. Usted puede dar su mensaje también vía WhatsApp, porque también es línea WhatsApp, y allí nos podemos conectar para que usted pregunte por todos estos servicios y descuentos. No lo piense tanto, deje de estar dando tantas vueltas por allí buscando atención en salud digna. Aquí en Medical Living Hub usted la tiene sin ningún problema. 313-5044-993 y hoy hablaremos de un tema muy importante para toda la familia y para todas las personas, porque estaremos hablando de eso que casi la gente no habla. Hablaremos acerca del despertar de la sexualidad. Usted que tiene hijos, jóvenes, adolescentes y de pronto este tema todavía no lo ha hablado con ellos, bueno, este es el momento para que usted se conecte y les comparta esta transmisión a través de la señal en el FM, por supuesto también a través de todas las redes de la emisora y por supuesto desde @Medical Living Hub en YouTube, así estamos, y a través de nuestras redes sociales. Así que doy la bienvenida esta mañana a nuestros compañeros psicólogos de la IPS Medical Living Hub, Ana María Suárez y José Correa. José, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, Ana María, muy buenos días a todos los teleaudiencia que tenemos. Los internautas, los oyentes. Y oyentes. Bueno, en el día de hoy ya hemos venido con una temática muy relacionada con situaciones muy particulares de familia, de niños, adultos mayores, personas mayores, perdón. Y hoy vamos a hablar algo del despertar de la sexualidad, pero no lo vamos a abordar en cuanto al concepto del género o el sexo, sino qué tanto ese despertar sexual ha tenido un acompañamiento o es acompañado a veces por los padres, o qué tanto esa falta de ese acompañamiento por parte de los padres genera una cierta condición muchas veces en los jóvenes y ya en los adultos, que terminan generándoles confusiones en sus roles, en su despertar, en sus tabús, en sus limitaciones, y que de alguna manera repercute en sus relaciones hoy en día, en su vida personal. Y ese va a ser el tema que hoy vamos a tratar. Desde Living al Natural es un tema bastante importante, interesante, sí, se acerca a los conceptos tabú, pero nosotros siempre hablamos desde el punto de la prevención, el punto de la realidad, no nos gusta especular, hablamos desde puntos reales y esto es un tema que hay que hablarlo, hay que tratarlo y hay que abordarlo de la mejor manera y de la forma más profesional. No, y lo que hoy en día nos encontramos es que la mayoría de personas, casi siempre el concepto de la sexualidad lo terminan categorizando y reduciendo a conceptos de genitalidad, conceptos inadecuados dentro de la relación con hombre-mujer o mujer en su relación con otros hombres, pero no nos permitimos en ocasiones ir más allá y poder comprender el concepto de la sexualidad o el despertar de la sexualidad muchas veces en nosotros mismos. Así es.
También es importante pues partir de la idea de que somos seres sexuales, completamente, o sea, el cuerpo es lo que está allí durante todo, o sea, toda la vida. El cuerpo es el que pues está recibiendo y el que nos está vinculando también con otros. Y muchas veces, pues, en la mayoría de casos este tema de la sexualidad es completamente tabú, como lo decías. No se toca por temas de pena, por temas de incomodidad, del mismo tabú que genera. Exactamente, Ana María. Y hay algo que decías ahí muy puntual, es que nosotros somos seres, somos seres sociales, pero también somos seres con una gran carga sexual. Y no quiere decir esto que tenemos todo el tiempo emociones libres, desbordantes, sino que somos seres que de alguna manera nuestro cuerpo empieza a generar unos códigos, unos lenguajes. Y dentro de ese despertar, muchas veces, y lo ubico aquí en el curso de vida de los infantes, ese despertar muchas veces viene con sentir un cierto agrado de placer, de gusto, cuando acaricio mi mano, cuando acaricio mi espalda, cuando acaricio mis piernas o en un momento determinado acaricio mi parte genital. Digamos, en los niños se ve muy representado esto porque ellos sienten un cierto grado de placer que hace que se vuelva muchas veces repetitivo. Pero es allí donde muchas veces los padres, en vez de sentarse con ese hijo, digámoslo en este espacio, hablar y preguntarle, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Muchas veces lo que le dicen es, no haga eso, cochino, eso está malo, mire, y le empiezan a generar una cierta carga de emociones, de sensaciones, que ese niño lo único que hace es decir, estoy haciendo algo malo. Y cuando generamos esa sensación y esa connotación en una persona que hace algo malo, digamos en un niño, pues la calificación que él va a hacer es que no se puede hacer y ya no lo voy a volver a hacer. Pero muchas veces esa sensación, y eso también le sucede a las niñas, y es mucho más fuerte y exigente en las niñas en ocasiones, que genera como un tipo de violencia verbal, porque la niña se siente calificada, no tanto como el niño, pues ella lo que hace es limitarse y reprimirse. En cambio en el niño muchas veces esa curiosidad, o en la niña también genera esa curiosidad, pero es más fuerte en el niño. Entonces, o sea, de alguna manera se permite más en el varón. En el varón. Que entonces, en la mujer. Que en la mujer. Entonces resulta que este niño sale con este tipo de expectativa. Pero nunca el padre le explica, hijo o hija, por favor, si tiene esa sensación, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué te llevó a eso? Sino que lo califican. Y lo califican de una manera punitiva que hace de que esa personita inmediatamente empiece a tener unos ciertos códigos de lenguaje en su cuerpo que en vez de permitirse abrir, lo que hace es cerrarse y generar una gran cantidad emocional, una carga emocional que muchas veces la asocia con situaciones muy particulares o de algún momento desencadenantes. Un ejemplo claro, el niño cuando siente ansiedad o siente que algo pasa, inmediatamente pues toma su genital y lo aprieta. ¿Por qué? Porque es una manera de apretar o ubicar o tener esa sensación allí de que no me voy a dejar, o que algo está pasando, o que la ansiedad... ¿Cómo así? ¿Eso es una reacción? Tomar control. Es una forma, digamos, que una expresión física de un niño, ¿de qué edad más o menos? Estamos ubicando a los niños hoy en día de unos 3 añitos, 5 añitos, 6 añitos, que eso se ve mucho en el jardín y que a veces pasa eso. ¿Pero por qué? Porque ha tenido una situación donde ese padre o esa madre no ha sido ese acompañamiento. Pero también los padres no tienen un acompañamiento respecto a cómo abordar la sexualidad con sus hijos. Además, porque vivimos en una sociedad donde el tema de la sexualidad siempre ha estado muy en el tabú. Apenas en los últimos tiempos se habla con mucha más libertad de este tema,
Pero antes esto era algo que no se podía tocar en público, con nadie. O sea, era un tema del cual no se hablaba. Y que cuando se hablaba, la gente se escandalizaba. Era por la falta de confianza y la sensación de que algo estaba malo. Es que hoy en día tenemos una gran equivocación en unos conceptos muy claros. Hoy hablábamos, es que me da pena. Y realmente pues el concepto de pena es frente a una pérdida de dolor, nos da es vergüenza. Y muchas veces ese concepto de vergüenza, que es la real emoción que sentimos, es porque nos sentimos cuestionados, juzgados, o que de alguna manera hay una gran cantidad de cuestionamientos que no han sido resueltos, y que si de pronto salen a la luz y se dicen, pues aparece el que dirá, el que pensará o el que cuestionará, y empieza a hacer un retroceso. Entonces sigamos con este niño. Entonces este niño inmediatamente cuando empieza a tener este tipo de conductas repetitivas, o esta niña, empieza algo que se llama despertar en el jardín infantil, que es la curiosidad. Y esa curiosidad muchas veces me lleva a que de una manera muy tímida, muy genuina, pero muy inocente, empiece a curiosear y a comparar sus cuerpos con el de su compañerito o con el de su compañerita. Porque sí, porque yo no, ella porque es así y yo porque tengo esto. Y este tipo de curiosidad que es totalmente ingenua, porque no hay ninguna carga sexual. Ni una mala intención allí. Ni una mala intención. Muchas veces llega el docente, encuentra este tipo de situaciones, y es el docente que en ocasiones no tiene esa educación o esa formación para acercársela a estos niños, estos infantes, y termina generándole una connotación negativa, sumado a una connotación negativa de un padre o de una madre. Entonces ya vienen dos conceptos, ahí una carga. Es ahí donde ya empieza a haber una construcción y empieza a haber una sensación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me cuestionan tanto? Hablas de algo muy importante allí, y también está relacionado a cómo los adultos leen esos comportamientos de los niños como una cuestión desde una lógica adulta. Y no es lo mismo encontrar a dos niños explorando su cuerpo, mirando qué tiene el otro, con la misma curiosidad y toda la inocencia de la que hablabas, que ver a dos adultos en la misma dinámica. Entonces lo que pasa muchas veces es que los adultos leen desde su lógica adulta esas situaciones en los niños, y entonces viene la etiqueta de cochino, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no se puede hacer. Y pues nada que ver, porque pues el niño no lo está haciendo. ¿Qué sucede cuando un niño, digamos, tiene este tipo de cuestionamientos ya en jardín, y que muchas veces no se guarda esa distancia frente al llamado de atención, o no se guarda esa prudencia, digamos, frente a los demás compañeritos o frente a las mamás ante esto? Pues empieza a generar una situación ahí de rechazo, a incentivar a otros niños qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Y es por eso que hoy en día encontramos niños con unas conductas que son más producto de las consecuencias inadecuadas del llamado de atención de un adulto, que realmente un despertar con un acompañamiento de una persona adulta. Yo quisiera que volvamos a partir y a aclarar un poco los conceptos, es decir, sexualidad, sexo, genitalidad, ¿ok? Entonces creo que cuando hablamos de niños y vemos un comportamiento como vemos en un jardín infantil, que los niños empiezan a tocarse por alguna reacción, es una forma de expresarse como lo hablamos hace un momento, poder entender eso desde un concepto de sexualidad, desde un concepto de genitalidad, de una simple reacción, un reconocimiento de su cuerpo. ¿Cómo lo podemos mirar, doctor? Ahí lo tenemos que mirar bajo dos aspectos. Uno es
una exploración frente a una emoción que se está exteriorizando en su cuerpo. Y es una reacción de su cuerpo, y eso es netamente un proceso muy de la sexualidad. Pero ya el concepto de la genitalidad y el concepto, hablábamos de la Sexualidad y de sexo. y el sexo, ya es una connotación que se le empieza a dar el adulto. El niño en ese momento no tiene claro esa parte, sino que simplemente está en su exploración, como lo decía aquí la doctora Ana María. Pero él en esa exploración que está haciendo es un reconocimiento de él frente al otro. En cambio, el adulto está dándole ya una connotación, haciendo una suposición, y de ese lenguaje, digamos, histórico en su mente, esa persona inmediatamente no hace una intervención real de ese explorar, decirle, bueno, es Sino tú que prende alarmas. sino que hace alarmas. Y muchas veces esas alarmas inmediatamente las asocian con situaciones particulares en casa, que esa es otra situación que muchas veces en los jardines o en las escuelas, por lastimosamente no tener una persona, un profesional en salud mental, lo exploran los docentes, que a veces tienen una muy buena capacidad, pero la exploración que la hacen inmediatamente empiezan a buscar ese por qué, pero ese por qué no es frente a algo proactivo, sino algo reactivo, y termina siendo punitivo. Al final dicen, esto mismo que está pasando aquí en el jardín es producto de algo de la casa. Entonces, pueda que sí se esté presentando algo en casa, o pueda que sea también producto de esa no hablar, no acompañar, sino haberlo limitado con el concepto de que no, eso no se hace, eso no es bueno, eso es cochino, eso es pecado, eso es malo, y no le dicen, ojo, mira, estás creciendo, y cuando uno crece es como las uñas de las manos, las uñas empiezan a crecer y hay que cortarlas, pero eso no quiere decir que tus uñas no van a volver a crecer, tu cuerpo va a crecer, va a tener un desarrollo, y a medida que eso te va a... Y ahí es donde viene la comparación del cuerpo de ese niño, de esa niña, con el de la mamá o con el de papá, para que ellos empiecen a tener claridad de que no van a... Esos cambios que van a tener físicos es producto de un crecimiento, pero no. Le colocamos una connotación emocional, una connotación de sensaciones, de emociones que muchas veces son propias de los adultos, por sus situaciones personales, que al final le estamos transmitiendo a ese niño o esa niña una historia que no es de él, no es de ella, pero sí es del padre. Y esa historia que queda ahí muy puntual es la que muchas veces ya en la adolescencia empezamos a vivir. Y es que ahí ya es parte de un tema que se empieza como a ampliar este panorama para todas las personas que nos están escuchando a través de La Chéverísima y nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Sí, incluso un saludo para ustedes que nos están viendo en este momento allí sentados aquí en la mesa de trabajo. Y es que hablar de este tema es importante, hay que hablarlo con responsabilidad, con conocimiento, pero también tenemos que hablarlo con honestidad y sinceridad. Y pienso que los primeros que tenemos que acercarnos a eso es los padres. ¿Ok? ¿Por qué? Sí. Porque incluso los padres son los primeros que no tuvieron una sana formación en explorar su sexualidad, en reconocerse como seres sexuales y aprender a identificar este tipo de comportamientos como algo que es necesario darle atención y cómo se le da ese tipo de atención. Nosotros confiamos en nuestros profesores, confiamos en los docentes, en los que cuidan de nuestros hijos en su edad temprana, pero nosotros como tal no sabemos realmente cómo están ellos impartiendo esa educación y ellos mismos cómo fueron educados. Aquí lo que quiero expresar es que esto es más amplio que simplemente regañar al niño y decirle no lo haga, no tenga esa exploración, no tengas esos sentimientos, esos pensamientos. Es mucho más que eso, pero también parte de una educación que viene de parte del adulto. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un niño que tiene una reacción como lo que acabamos de decir, que se aprieta su parte íntima, su genital, por alguna reacción de rabia, por alguna reacción de susto, lo que sea, ¿cómo lo interpreta un padre que viene tradicional, sí,
hablemos de una persona ahora alrededor de 30 años, ¿sí? Que es padre, pensemos 30, 40 años, con una educación más tradicional. ¿Cómo hacer entender a este padre, a esta madre, qué es lo que está sucediendo primero, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo reaccionar frente a ello? Bueno, ahí, ante todo hay que hacer una claridad y es entender de que nosotros, dentro de este concepto de determinantes sociales que hoy en día todos vivimos, está muy permeado no desde una visión proactiva, sino desde una visión de una situación y unas consecuencias trágicas o de sufrimiento. Entonces, el hecho de que un niño o una niña asuma todas esas emociones y las ubique en una parte de su cuerpo es porque de alguna manera ha tenido unas situaciones muy puntuales. La primera es que dentro de su exploración encontró que esa parte de allí genera mucha sensación y inmediatamente toda emoción, así sea agradable, desagradable, impresionante, que la saque de ese momento y ese espacio y le genere pues como un movimiento de, como decimos hoy, de tierra, de piso, pues lo asume ante su parte de su genitalidad, trata de cubrirse, apretarse o de quitar ese momento de ansioso. Es producto de esa situación o esos eventos donde no ha podido de alguna manera tener un espacio para poder soltar, decirle, o el acompañamiento del padre. Pero también tenemos que verlo desde el otro punto de vista, porque cuando un niño a veces toca todo el tiempo su genital y le genera ese tipo de sensación, puede que esa exploración haya sido muy constante o que haya sido constante por la parte de un adulto, que esa es la otra parte, que es de la que nosotros, por eso a veces se aprenden las alarmas, y esa última alarma que a veces tenemos que prender, tiene que ser muy respetuosa en el manejo, porque ya estaríamos hablando de una sospecha de una violencia, y esa sospecha de esa violencia en un niño o en una niña repercute demasiado en su ser, al punto de que puede que lo normalice ella y lo vea algo como muy normal, o un factor de ansiedad, de incomodidad, de malestar, pero que es la única manera que ha tenido. Y es eso de hoy en día, es que cuando algún niño nos presenta ese tipo de situaciones, inmediatamente hay que abordarlo con los padres, y es allí donde empieza al padre a explicarle y decirle, venga, cuando el niño empieza a tener este tipo de exploraciones, ¿qué tanto usted se comunica con él? ¿Qué tanto se sienta? Y empieza a hablarle. Entonces el padre, no, es que yo no sé cómo le acerco, yo solamente le digo eso. Entonces nosotros desde esta parte, nosotros le decimos, venga, al niño hay que explicarle que esto es un proceso muy normal. Eso es como cuando uno lo pellizca y uno siente dolor. Pero si a uno le dan una palmadita en la espalda, pues uno se siente como que seguro. Reconfortado, sí. Reconfortado. Pero si él toca un genital, va a sentir una sensación totalmente distinta. Y ese tipo de lenguaje que genera nuestro cuerpo tiene que ir acompañado frente a una prevención. Entonces la prevención no vamos a decirle de una vez, vea, no se vaya a dejar tocar de nadie, pero sí vamos a enseñarle a él a que su reconocimiento, su autoexploración tiene que ser muy, muy correcta o muy acercada a un espacio de él, de su edad. Entonces el padre le pregunta, ¿cómo así? Le dice, sí, mira, tiene las manitos sucias, y en esa parte es algo muy frágil, es como el ojito. Si tú te metes el ojito te tocas el ojito con los dedos sucios, pues te va a doler y te va a tener un problema y vas a tener de pronto alergia. Así mismo hay que decirle al niño, esa parte de ese genital, tanto para la niña y para el niño, es de mucho cuidado. Porque si tú lo manoseas, lo tocas todo el tiempo con las manos sucias, pues se te puede infectar. ¿Por qué? Porque por ahí hace chichi. Y entonces, como estás ahí teniendo esa parte húmeda y la dejas sucia, pues te van a dar un honguito, te va a dar piquiña, te va a dar esto y te va a tocar que ir donde el médico y empezar a tener un proceso para que te cure eso. Ahí es como la apertura que tiene que tener el padre siempre, para que ese niño y esa niña empiece a tener confianza y decirle, no, es que yo siento esto, yo siento lo otro. Y cuando ellos empiezan a manifestar esas sensaciones y esas reacciones que le genera
digamos por el tocarse, es allí donde uno empieza a jugar con ellos y a proponerles un cambio. ¿Te gusta? Entonces yo te propongo algo, más vale ven en ese momento y en ese tiempo donde no tienes nada más que hacer, sino que te dedicas a este espacio pequeño, a autorreconocerte, entonces hagamos este otro tipo de actividad. Porque hay que tener algo en claro de que muchas veces estos tocamientos se vuelven repetitivos porque tienen mucho espacio, mucho tiempo y los niños a veces están muy solos. Entonces cuando está ese espacio y el niño no tiene nada más que hacer y empieza, pues él mismo sin darse cuenta empieza a hacer un desplazamiento de sus actividades comunes, de jugar, de ver la tele, estar con los compañeritos, de hacer otro tipo de cosas por dedicársele unos 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, y eso es prolongado, ¿no? El tiempo va creciendo a medida de que la sensación va incrementándose. Entonces allí es de una manera muy estratégica donde los padres tienen que inmediatamente establecerle una actividad puntual, y esa actividad puntual tiene que llevarlo a que él tenga que desbordar esas emociones de una manera muy activas en un deporte, en una manualidad, en el acompañamiento, en hacerlo algo repetitivo, pero que a él le guste, que a él le agrade, cosa que esa sensación vaya siendo desplazada por otra sensación que de pronto le va a permitir tener una interacción con los otros, y esta sensación que vuelve tan individual desaparece. Y así es que más o menos uno empieza a equilibrar, no a quitar, a equilibrar esa emoción en ese espacio muy personal del niño, que ya lo volvemos un espacio más grupal, pero con otro tipo de actividad, con otro tipo de emoción, con otro tipo de sensación y con ese acompañamiento, para que ese niño después, que ya viene, ya tiene su tiempo con él mismo, pero ya está libre, pues lo que hace es descansar, porque toda esa energía, todo ese espacio agradable que lo hacía de manera individual, pues le va a generar una cierta carga energética, pero cuando ya la desborda en otro tipo de actividades, pues ya está totalmente tranquilo. ¿Cómo se vive esto, doctora Ana María? Digamos que un punto, desde una perspectiva un poco más femenina, ¿sí? Porque hemos hablado... Desde lo masculino. Exacto, pero también, digamos que comúnmente sabemos que las mujeres se tienden a desarrollar más rápido que los hombres, ¿sí? Se dice eso. Biológicamente, físicamente. Entonces una niña a los 12 años tiene un aspecto más grande que un niño a los 12 años, ¿sí? Y ¿qué pasa en términos biológicos? ¿Qué sucede en términos personales? En su cuerpo, la diferencia de la mujer, que de pronto tenga otro tipo de reacción, otro tipo de contexto o un tipo de comportamiento diferente. Pues eso es muy particular de cada caso, pero en las mujeres, pues en la experiencia que he tenido, la verdad podría decir que el desborde hormonal y la exploración corporal es mucho más común en los hombres. En las mujeres esto está mucho más del lado de la prohibición. No es tan... O sea, la parte social está un poco más enfocada en la mujer. Sí, claramente. Okay. Y el cuidado, también el cuidado que hay sobre las niñas, que a los 10, 11 años tienen un amiguito y ya los papás están como que no, o sea... Alerta. Sí, prenden todas las alarmas. Entonces esto también lleva a que la exploración en términos corporales sea distinta, no sea tan abierta como en el caso de los niños, que sí, como lo explica José, pues igual también en términos biológicos hay muchas diferencias, pero los niños desde muy pequeños tienen mucha más libertad en ese aspecto. En cambio las niñas todo el tiempo están siendo como mucho más controladas. Hay más ojos puestos sobre las niñas. Claramente. Bueno, estamos hablando de este tema desde la IPS Medical Living Hub. Es un tema bastante importante, pero no hay por qué ponernos serios. O sea, eso es algo que hay que hablarlo, hay que trabajarlo, hay que tratarlo. Recuerde que nosotros desde la IPS Medical Living Hub hablamos de la prevención. Hablamos de la prevención como un ser integral.
Recuerde que nosotros damos un trato holístico, un servicio holístico para todos ustedes, y por eso la sexualidad hace parte de nuestra salud mental, nuestra salud física. Así que por eso es importante que usted siga con todos nosotros conectados en lo que tenemos en nuestra IPS Medical Living Hub. Para las personas que están conectadas a esta hora a través de nuestra red en YouTube, están viendo lo que está sucediendo justo enfrente de la IPS Medical Living Hub, sobre todo en la calle 25, entre la cuarta y la quinta. Estamos ubicados, está la calle 25, número 484, segundo piso. Usted entra allí, tenemos parqueadero vigilado, parqueadero cubierto. Usted puede hacer presencia acá con nosotros, preguntar por todos nuestros servicios, preguntar por todos los productos que tenemos para ustedes. Recuerden que hemos hablado de consultas psicológicas aquí en la IPS Medical Living Hub. Hemos hablado de consultas de medicina general, sí, con el doctor Mateo y con el doctor Fabián, aquí mismo en la IPS Medical Living Hub. Recuerden que tenemos fisioterapia mañana es día de hablar con la doctora Jenny acerca de los temas de fisioterapia, que nos hable un poco más de esa terapia que se está implementando con láser desde la IPS Medical Living Hub, que ha sido pues una sensación total de los pacientes. También tenemos nuestro servicio de sueros, ¿sí? Con el sueroterapia. Nuestra compañera se encuentra ya en la sala de sueros, también haciendo todos esos procedimientos de una manera segura, de una manera profesional. Y bueno, ya sabemos que todo lo que usted necesite en términos de salud los encuentra aquí en la IPS Medical Living Hub. Y yo aprovecho este momento para que usted se conecte y pueda vernos lo que está sucediendo. Aquí les voy a mostrar qué es lo que está viendo ustedes a través de nuestras redes sociales. Usted está viendo nuestra página en YouTube. Recuerde que usted puede entrar a YouTube y revisar todo nuestro contenido. Mire, todo eso son videos que tenemos dispuestos y disponibles para ustedes, así que usted puede entrar en ver todo lo que tenemos a su disposición en este contenido. Nos encuentra como @Medical Living Hub. Aquí tenemos todo lo que hemos estado haciendo para ustedes, pero también tenemos nuestra página en Instagram, nuestro perfil. Allí encuentra todos estos otros contenidos. Mire, aquí estamos mostrándole la jornada que tuvimos en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Aquí tenemos a nuestra compañera Gabriela, que nos está hablando de qué es lo que estaban haciendo allá. También celebramos el Día de las Madres. Bueno, todo este tipo de contenido y más usted lo puede ver a través de nuestras redes sociales. Este es nuestro perfil en Instagram. Pero mire, también si a usted le gusta escuchar podcast, a usted puede entrar ya mismo a Spotify y encontrar todos nuestros programas en podcast. Usted simplemente entra, le da clic y escucha todo este contenido de alto valor para usted. También estamos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos activos con nuestro perfil en Facebook, todo el contenido. Usted también se puede seguirnos a través de nuestra cuenta en Facebook, y por supuesto estamos en esta red muy conocida que es TikTok. También, si usted tiene TikTok, encuéntrenos como @Medical Living Hub. Todos estamos aquí muy presentes y muy pendientes en nuestra IPS Medical Living Hub a través de todas las redes, para que usted no se quede por fuera de todo lo que hemos estado presentando para ustedes. Así que regresamos a este tema de hoy, miércoles de salud mental, con el doctor José Correa y con Ana María, que estamos desde este contexto hablando del despertar de la sexualidad. Comparta este video, comparta este link para que se conecten y escuchen de eso tan importante. Si usted ve que su hijo, que está pequeño, empieza a tener unos comportamientos que usted detecta que tienen que ver con su sexualidad, con su genitalidad, ese es el programa que le está ayudando para que usted tenga claridad de lo que está sucediendo, y también para que no se alerte, sino que por el contrario se eduque. Usted como padre, usted como madre debe tener esa primera gran educación y también desmitificar, ¿no?, tantas cosas que hay, tantos mitos alrededor. Estamos hablando entonces de este despertar, y acabamos de decir que en las mujeres tiene más presencia social, digamos que hay una fiscalización más presente, y ahí pasa algo, y es que como nosotros que ya venimos en esta sociedad tan avanzada, ¿sí?, y que se está abriendo de una manera tan rápida, una apertura social, ¿cómo entonces interpretamos este despertar sexual cuando ya estamos hablando de un adolescente que tiene más sentimientos, más sensaciones, que ha interactuado más con otras personas de diferentes contextos, de diferente educación, y ahora empieza a tener sus propias ideas respecto de su despertar sexual? Bueno, Andrés, aquí para fortalecer un poco esa parte de las niñas, digamos que en las niñas hay una connotación es muy fuerte por la misma formación
digamos, en su crecimiento, en su evolución física, que tienen que tener mucha más precaución, porque dentro de su formación tienen que tener mucho más cubrirse que el hombre, que socialmente pues le permite más al hombre tener cierta, y voy a colocar este ejemplo, manera de vestirse. La niña tiene que vestirse de otra manera, no puede utilizar la misma camiseta que usa el hombre porque ella tiene que cubrir la parte de su busto. Muchas de este tipo de connotaciones en ocasiones hace de que esa misma dinámica como percibimos al niño lo dejamos mucho más quieto, porque a la niña hay que protegerla más. Pero a eso tenemos que tener pues otro proceso, que es la parte evolutiva biológica de la niña, que no es tan similar a la del niño, o nada similar a la del niño. Entonces, ¿qué sucede? Esa connotación biológica que viene de alguna manera, empieza a marcar en esa etapa de esa infancia y que sube a esa adolescencia, es donde es una crisis muy fuerte en ella, porque el hecho de que ya sus órganos genitales internos, ovario, y todo, empieza a tener ya una evolución, ella ya empieza a tener una maduración, que es ahí donde viene el primer concepto, no sé, Doc, me aclara, la menarca, o que es la primera menstruación, que eso es un choque para la niña, porque inmediatamente algo no está funcionando bien, o algo me pasó, o qué vergüenza, o que me van a ver, y empieza a haber una confusión allí frente a este proceso biológico, que es uno de los, digamos, procesos evolutivos de la niña, o del infante a la niña, al adolescente. Sí, su desarrollo. Mucho más bonito. Sí. Deberíamos de verlo así, pero muchas veces la carga emocional no es desde ese punto de vista, sino que tranquila, no se preocupe, es algo normal, que mire que ahorita pues ya tienes que tener mucho cuidado, y ya empieza a prender todos los bombillos de ojo, porque es que ya mi hija ya es una señorita y puede entrar en otros espacios o en otras esferas, que de pronto arranca muy rápido su vida ya como de mujercita, que no se lo explican allí, pero esos imaginarios tanto en los padres como en las madres, le empiezan a tener un lenguaje que no va a ser el correcto, sino que muchas veces en esa palmadita y decirle que tranquila y todo, tiene que cuidarse, que ya empiezan a generarle también un concepto de responsabilidad de ella con ella misma, pero no le dan esa sensación de tranquilidad a ella. Ni tampoco las herramientas. Y tampoco las herramientas para que ella, sino que mucho cuidado, porque es que ya usted me puede dar una sorpresa. Y muchas veces esa sorpresa es producto de esa ausencia, de esa comunicación de ese papá o de esa mamá o de la persona que está allí, pero que de alguna manera vuelve otra vez otra connotación y un elemento, digamos, un puntico negro de curiosidad, de una carga negativa, donde no fue satisfecha, sino que al contrario, quedó un interrogante grande ahí como duda. Y eso, hoy en día, y tenemos que decirlo, que la mayoría de adolescentes, cuando empieza a tener este proceso hormonal, pues sus cambios físicos son evidentes, o sea, el dolor, la sensación de mucha sensibilidad, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo táctil, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque mucho tacto y mucha precaución y al hablar, porque lo que hace es que inmediatamente cogemos a esa adolescente y la llevamos a que asuma una posición muchas veces a la defensiva, y que ese tipo de procesos que a veces es periódico, que debería ser, pero a veces hay un descontrol hormonal y ella guarda silencio por vergüenza y no lo dice, es también otro tipo de aspecto que tiene que tener muy marcado esa dinámica de esa relación de ese padre, de esa madre con esa niña. Entonces allí es donde empieza también otro limitante,
digámoslo desde ese punto de vista, a esa confianza frente a ese despertar de esa sexualidad. Y ya estamos hablando ya en la etapa de la adolescencia. Por eso es que muchas veces, y hay que ser muy, muy honesto aquí, hoy en día el machismo que se ve desde lo verbal, desde lo visual, desde lo comportamental, siempre va marcando en mostrar a una mujer no como un ser integral, sino que muchas veces lo desvirtuamos y no le damos exactamente. Y es ahí donde vienen las grandes fallas, porque cuando ya empieza a ver ya se despertó esa sexualidad y ese reconocimiento y ese gusto, y empieza a ver, pues muchas veces esa misma sensación la relacionamos con los sentimientos. Y esos sentimientos, cuando ya los empezamos a compartir con otra persona, y digamos que en la parejita de los novios, muchas veces vuelve otra vez y emerge esa emoción que sintió ese niño y esa niña por a los 3, 4 añitos, ya emerge con mucha más fuerza ahora en esa parte de adolescencia, de adultez. Pero como hay un sentimiento de gusto, de cariño, que muchas veces creen que eso es amor, entonces terminan generando una confusión mucho más grande frente a este tipo de situaciones. Es por eso que hoy en día existen tanto hombres como mujeres con una confusión muy grande. Hay unos hombres y mujeres que fingen amor y buscan sexo, y hay otros que fingen sexo pero están buscando amor. Y en esa ambivalencia se manejan hoy en día las relaciones de pareja, sociales, de amigos, porque realmente nunca hicieron claridad de su proceso formativo con su sexualidad, con sus emociones que inmediatamente el cuerpo empezó a despertar, no fueron muy bien canalizadas, no fueron realmente entendidas, sino que por el contrario, fueron explicadas, las asumieron y las asociaron con otro tipo de situaciones que al final pues empezamos a ver hoy en día este tipo de despertares sexuales, y lo digo así, puede ser ya en una persona mayor, donde dice, Dios mío, yo no había vivido esto. Y no hablamos solamente del acto como tal, sino de los espacios de sentirse a gusto consigo mismo, a gusto con mi entorno, a gusto con mi estilo y mi dinámica de vida, sin necesidad de tener este tipo de contacto. ¿Cómo poder pensar entonces, en qué momento podemos decir que ese despertar de la sexualidad, digamos que está más claro, y ya que entiendo un poco más cómo es mi despertar íntimo, cómo poder entonces empezar a cultivarlo, a desarrollarlo de una manera? Doctora Ana María, por ejemplo, en una mujer, ¿en qué momento ella puede decir, siento que estoy bien en términos sexuales, me siento tranquila para poder expresarlo, para poderlo vivir? Es que tú me haces preguntas muy generales y la respuesta siempre es la misma. Es particular, porque no todos los casos son iguales. No es lo mismo una niña que creció con unos papás que le hablaron desde muy pequeño con libertad de la sexualidad. Estas son tus partes del cuerpo, los hombres tienen estas partes distintas. Esto va a pasar contigo en la medida que vayas creciendo. En la adolescencia, van a haber muchos cambios. Vamos a estar aquí para acompañarte, para sostenerte. Que otra niña a la que la primera vez que se tocó porque sintió curiosidad, le digan, cochina, no haga eso, y la castigo, y te me vas para allá y no te quiero ver porque gas. Y que cuando es adolescente es lo mismo, como que no, ya le llegó la menstruación, ahora qué problema, ahora tenemos que limitarle más las salidas, limitarle los amiguitos. Entonces son casos distintos, y asimismo pues va a ser como la niña se sienta con las herramientas o lo suficientemente empoderada para decir, bueno, yo siento que tengo las herramientas para tomar decisiones, y que si tengo cualquier inquietud respecto al tema, se la voy a comunicar a mis papás o a algún adulto con el que sienta confianza. Entonces todo depende
justamente del entorno también, de cómo creciste, de cómo te acompañaron en esa exploración que, como dice José, pues es desde que estamos muy pequeñitos, que comienza. ¿Y cuál sería ese momento en que la persona puede decidir, o sea, que toma una decisión y dice, bueno, siento que ya me siento bien, siento que tengo esto definido, siento que ya lo puedo expresar y que por el contrario, en lugar de reprimirlo, antes puedo expresarlo más? ¿Qué podríamos pensar que puede suceder para que una persona diga, ese es el momento en que yo ya me siento definido y ya no estoy en esa búsqueda, sino que me siento definido? Yo no te podría dar un momento específico y pues tal vez eso genere un poco de insatisfacción con mi respuesta, que siempre es como muy ambigua, pero siento que dar un momento específico sería caer en una generalización que no aplica, porque tú puedes ver, como dice José, hay gente adulta, gente de 40 años que todavía ni siquiera sabe qué hacer con su vida, que ni siquiera se ha dado la oportunidad de explorarse, de reconocer su cuerpo, de reconocer sus sensaciones. Entonces eso depende mucho del caso a caso. Entonces, doctor, ¿cómo acercarnos a ese concepto que surge en nuestro contexto social, en donde dicen, el niño de 5 años ya puede tomar sus decisiones? ¿Sí? Ya el niño de 5 años ya puede tomar su decisión, qué quiere ser, cómo lo quiere vivir, cómo lo quiere explorar, y entonces hay que defender porque eso es parte de los derechos de los niños. Entonces, el niño de 5 años, usted ya tiene capacidad para decidir. ¿Cómo acercarnos a todo ese concepto? Bueno, y retomo un poco lo que dice aquí la doctora Ana María, y con respecto a lo tuyo, dentro de estos espacios o estas situaciones o estos momentos que a veces se presentan, tiene que ver algo, y parto para dar pues como el marco frente a la respuesta, es el modelo de crianza. Si hay un modelo de crianza punitivo, es muy probable que ese acercamiento frente a ese niño o ese adolescente sea mínimo y sea más cargado de unas sensaciones y de unas respuestas limitantes, reactivas, no proactivas, y que de alguna manera lo vamos a dejar a libre albedrío para que él de pronto más adelante caiga en situaciones de conductas no propias, no adecuadas, que puede llegar desde a caer en conductas muy particulares como en la masturbación o en la pornografía. De ahí. Pero si ya tenemos un modelo de familia donde le dice, bueno, ya usted creció, ya se me formó, ya va a tener este tipo de situaciones, al adolescente hay que darle confianza, como lo mismo hay que darle confianza a ese niño, y a ese niño no hay que llegar con la carga que nosotros tenemos de prevención, sino con una carga mucho más amigable, mucho más asertiva, a través del juego, donde yo me permita entrar en esa idea de ese niño, donde él dice, es que yo siento esto y quiero despertar, pero le digo, si es que sientes eso, muy probablemente vas a perder estos otros espacios. Y es allí donde uno tiene que estar jugando todo el tiempo con brindarle otras opciones a los niños para que no se me quede en ese autoexplorar, en ese autoconocer, y tampoco se me quede con esa sensación o esa pregunta que más adelante con el tiempo se convierte como en unas conductas maliciosas, en unas conductas malintencionadas o que hacen todo lo contrario. Es que me generó eso, entonces más lo voy a hacer, que se vuelven imponentes, y hoy en día encontramos muchos niños por esa misma situación que asumen conductas de imponencia y se vuelven bastante fuertes, que es a la defensiva, pero es producto de esas carencias o esas falta de elementos en una comunicación amorosa, respetuosa, de mucha confianza, para que saquen todo eso que está sintiendo. Sino que hoy en día el gran problema que estamos teniendo, y yo creo que ha sido durante mucho tiempo, es entender qué es una comunicación asertiva, qué es una comunicación directiva, qué es una comunicación educativa y qué es una comunicación con amor y de confianza.
porque cuando nosotros generamos esos 3 espacios, caemos en el riesgo es que si yo soy muy amoroso y de mucha confianza, pues me vuelvo muy flexivo, o en términos hoy populares, muy alcahuete. Pero todo tiene que tener un concepto de amor, de cariño y de límites. Y esos límites tienen que ir asociados con un concepto que hoy en día nos permita a nosotros interactuar, socializar, que se llama la norma. Entonces, cuando esa norma la establezco el límite, y a través del cariño, del amor, de la confianza, voy llevando a que esas dudas y esas intrigas que van generando muy ingenuas en ese infante, sean de alguna manera llevadas a aclararle esa situación a ese niño. Ya en el adolescente lo único que tengo que hacer es un acompañamiento, estar con él y estar con ella, y que de alguna manera esa voz mía sea un eco frente a esas vivencias que tiene. Eso sí, sin ir a cuestionar ni juzgar, porque es que hoy en día una de las fallas en los adolescentes que ellos tienen en su comportamiento, producto de la situación que viven, pero asociado, desencadenado por la manera en que ese padre se acercó, juzgó o cuestionó. Entonces, cuando muchas veces pasan esos 2 elementos, el adolescente prefiere contarle a su compañerito de clase, a su compañerita o a su mejor amiguita lo que le está pasando, lo que le está sucediendo, y por último es el padre. En ocasiones ha pasado eso, o muchas veces selecciona al papá o a la mamá, al que tiene más cercanía, y le cuentan. Y es allí donde ese espacio que en ocasiones dentro de la familia termina siendo por uno, tiene que ser un espacio familiar que permita tener esa confianza de tanto de ese padre o esa mamá que la hacen a un lado, para que también interactúe y dé su punto de vista, pero un punto de vista muy neutral, muy asociado a la amistad, muy asociado a la confianza, pero muy aterrizado a una realidad, donde ese límite me permita hacer a un lado esos riesgos que se pueden presentar. ¿Y cuáles son los riesgos que se presentan hoy en día comúnmente? Que son la violencia y que tiene que ver también eso, todo lo que tiene que ver con el trato de mujeres o de niños y adolescentes, que hoy nos vemos repercutidos en eso. Es un tema que nos queda faltando tiempo, ya estamos en nuestros últimos minutos en Living al Natural, y es hablando de ese despertar, que es algo muy curioso. De pronto una de las conclusiones que podemos sacar hoy es que hay personas que están ya en su mayoría de edad y aún así todavía no han encontrado su despertar en términos sexuales. Pero también algo importante justamente de lo que hemos hablado es justamente hablar del tema, poner el tema sobre la mesa, que ya eso es un paso para garantizar, bueno, quizás no garantizar, pero sí ofrecer herramientas a los niños, a los adolescentes, para que más adelante pues sepan qué hacer o a quién dirigirse si tienen cuestionamientos, temores o lo que sea que surja alrededor de este tema de la sexualidad que es tan amplio. Y cuestionarse no está mal, hacer la cuestión no está mal, pero es bueno que tengamos un soporte apropiado a quien podamos acudir. Siempre pensamos que el núcleo de la sociedad es la familia, entonces genial que podamos acudir a la familia como ese primer punto para tener claridad, para tener ese soporte, para tener ese apoyo, y por supuesto manos profesionales, experiencia profesional, que es lo que le estamos invitando a ustedes desde la IPS Medical Living Hub. Haga sus consultas, no tenga temor, todo este tipo de temas usted las puede tratar con nuestros profesionales en salud mental desde la IPS Medical Living Hub. Recuerde que puede llamarnos al 313-50-44-99-3, 313-50-44-99-3 y pedir su consulta, pedir sus citas y aclarar cualquier tipo de duda o inquietud que tengan ustedes. Recuerden entonces que nos escuchamos y nos vemos hoy a las 3 de la tarde en Tardes Living, y recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook y en todas nuestras redes. Para todos ustedes, que tengan un feliz resto de día.